Saguac Radio, Veritas Audire, presenta. Bienvenidos, bienvenidas. Este es el programa El libro y la música. Viaja al interior de diversas obras literarias, música de la época, región o tradición cultural en torno a la obra presentada. Escucha y viaja. Hola, buenos días, ¿cómo se encuentran? Este es el programa número 19 de El libro y la música. Hoy estamos a 24 de septiembre de 2018. El libro que comentaremos hoy es un libro de un escritor español llamado Benito Pérez Galdós. El libro se llama Trafalgar. Es una pelea, es una pelea marítima. Este libro describe la batalla entre los españoles e ingleses cerca del Cabo de Trafalgar. Y este se desarrolla el 21 de octubre de 1805 y es uno de los enfrentamientos navales más desastrosos para España por una serie de cosas que ya hablaremos más adelante, donde la escuadra hispano-francesa fue derrotado por la escuadra inglesa. Bien, antes de comenzar, vamos a hablar sobre Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós nace en Las Palmas de Gran Canaria el 10 de mayo de 1843 y muere en Madrid en 1920, en España. Fue novelista, dramaturgo, cronista, político español. Se le considera uno de los mejores representantes de lo que se llamó la novela realista del siglo XIX, no solo en España, sino en general de habla hispana. Se le considera, vamos a tener que un español que transforma el panorama novelesco de la España, ¿no? Se separa de la corriente romanticista en ese momento, romántica, en pos del realismo y aportando una narrativa expresiva y profundamente psicológica. Vamos a tener que Benito Pérez Galdós fue académico de la Real Academia desde 1897 y llegó a ser propuesto al Premio Nobel de Literatura en 1912. Aunque salvo en su juventud no mostró especial afición por la política, aceptó su designación como diputado en varias ocasiones y por distintas circunscripciones en España. Vamos con nuestro primer corte musical.
Esto fue Tony Evans y su orquesta. Es un paso doble, esto que ustedes escucharon. Y si bien los pasos dobles han sido una tradición en España desde hace varios siglos, este lo queremos como enmarcar dentro de el contexto de la batalla de Trafalgar. ¿Qué fue la batalla de Trafalgar? Bueno, fue una batalla naval que tuvo lugar el 21 de octubre de 1805, en donde se llevó la coalición. Vamos a tener que había una coalición que se inició por Reino Unido, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia, que intentaban derrocar a Napoleón Bonaparte del trono imperial para disolver la influencia militar francesa en Europa, ¿no? En ese momento Napoleón era un enemigo para la mayor parte de Europa por su capacidad expansiva, la cual puso a temblar a muchos países. Entonces, la batalla de Trafalgar se produce frente a las costas del Cabo de Trafalgar, en lo que se conoce como los Caños de Meca, en el municipio de Barbate. Dicha batalla es una de las más importantes del siglo XIX, no solo por lo escandaloso de la batalla donde perdió España, sino porque fue una de las batallas con que inicia el siglo, en 1805, y en esta se enfrentarán el mando francés y español contra el mando inglés, que lo estaba dirigiendo el vicealmirante Horatio Nelson, quien obviamente obtuvo la victoria. E incluso en la actualidad hay una plaza londinense llamada Trafalgar Square, donde obviamente dicho espacio público ahí se conmemora la victoria de los ingleses. Los acontecimientos históricos que anteceden a la batalla fue el intento frustrado por parte de Napoleón de invadir las Islas Británicas, en el que la escuadra franco-española debía distraer a la flota británica y alejarla del Canal de la Mancha para dirigir a sus posesiones hacia las posiciones de las Indias Occidentales. Este plan de distracción fracasó, como también fracasó Trafalgar, y se agravó con la consiguiente derrota en lo que fue Finisterre. Tras esta derrota, la flota se dirigió al puerto de Cádiz, en donde zarparía el 19 de octubre hacia Trafalgar. Pero como bien les comentamos, aquella batalla terminó en una gran pérdida. Veremos que parte de esta gran pérdida se debe a el ejército. No era un ejército de marinos regular. Se habían hecho de una cantidad de personas que no eran marinos, entre ellos vagos, algunas personas que fueron de la cárcel a los barcos, una gran cantidad de personas ancianas y obviamente niños. Entonces, esto en parte por una epidemia que se azotó en Sevilla, en donde obviamente estaban el puerto para zarpar. Por tanto, el fracaso fue inminente. Estás escuchando Zawak Radio, Veritas Audire. Desde épocas inmemorables, el sonido es parte de la vida. La voz ha cautivado al mundo. Nos hizo enamorar.
nos hizo llorar. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré soñando en... Y también reír. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así, yo aquí aprendí. Hakuna Matata. La voz expresa, Seduce, envuelve, Convence. Compra. Vende. enseña. La voz es Saguac Radio. Si quieres ser escuchado, Compartir ideas. Y acercarte a tu comunidad. Te invitamos a formar parte del equipo Saguac Radio. comunícate con nosotros al teléfono 775-123-2866. Mándanos un correo a saguacradio@gmail.com. O contáctanos mediante Facebook. Nos encontrarás como Saguac Radio. Porque te llevamos a los mejores eventos. Ven, acércate a escuchar el libro y la música. Estás escuchando Saguac Radio, Veritas Audire. La novela de Trafalgar, de Benito Pérez Galdós, pertenece a lo que le llamó los episodios nacionales, en los cuales narra todos los aspectos concernientes a la vida de los españoles durante el siglo XIX. Describe política, guerras, costumbres, reacciones populares de manera que trata de ser precisa y amena, ¿no? Lo que implicaba el realismo dentro de la novela. Trafalgar es el primero de los episodios nacionales cuyo relato será contado en primera persona por su principal protagonista, Gabriel de Araceli, a quien el azar le llevará a ser testigo de la batalla naval a bordo del buque más grande del mundo en su época, llamado el Santísima Trinidad, y en ese momento Gabriel, que es el nombre del personaje principal, no era más que un niño. Hay diferentes personajes. Está don Alonso Gutiérrez de Cisniega y su mujer Paquita. Están los verdaderos partícipes de la batalla, que son los comandantes españoles Gravina, Valdés, Cisneros, Churruca, Alcalá Galiano, Álava, el comandante de la escuadra hispano-francesa, Villeneuve, y los comandantes ingleses Nelson y Collingwood, en donde, de los últimos personajes, será su última batalla. Trata de describir a grandes marinos que dirigen sus barcos hasta el último aliento, y en donde no tuvieron grandes recompensas económicas, porque la corona española estaba en una crisis continua,
y incluso ellos mismos, estos navegantes, ponían de su dinero para poder arreglar los barcos que hicieron uso en la batalla de Trafalgar.
Esta es la danza española número 9, que se le denomina comúnmente mazurca o romántica. Fue escrita por Enrique Granados y está integrada dentro de la obra de danzas españolas, y que, como les decía, se le conoce como la mazurca. Bueno, vamos ahora a comenzar con la lectura después de estos breviarios de quién fue Benito Pérez Galdós y también qué fue la batalla de Trafalgar. Vamos a darle lectura al texto de Benito Pérez Galdós para que ustedes puedan escuchar qué era esto del realismo mágico. Es algo impresionante porque trata de ser muy fiel incluso a las propias palabras en este caso de Graviel, lo cual resulta no solo interesante sino sofisticado, y realmente permite como viajar a otra época. Se me permitirá que antes de referir el gran suceso del que fui testigo, diga algunas palabras sobre mi infancia, explicando por qué extraña manera me llevaron los azares de la vida a presenciar la terrible catástrofe de nuestra marina. Al hablar de mi nacimiento, no imitaré a la mayor parte de los que cuentan hechos de su propia vida, quienes empiezan nombrando su parentela, las más veces noble, siempre hidalga por lo menos, si no se dicen descendientes del mismo emperador de Trapisonda. Yo, en esta parte no puedo adornar mi libro con sonoros apellidos, y fuera de mi madre, a quien conocí por poco tiempo, no tengo noticias de ninguno de mis ascendientes, sino es de Adán, cuyo parentesco me parece indiscutible. Doy principio pues a mi historia como Pablos, el buscón de Segovia. Afortunadamente Dios ha querido que en esto solo nos parezcamos. Yo nací en Cádiz, y en el famoso barrio de la Viña, que no es hoy, ni menos era entonces, academia de buenas costumbres. La memoria no me da luz alguna sobre mi persona y mis acciones en la niñez, sino desde la edad de 6 años. Y si recuerdan esta fecha es porque la asocio a un suceso naval de que oí hablar entonces, el combate del Cabo de San Vicente, acaecido en 1797. Dirigiendo una mirada hacia lo que fue, con la curiosidad y el interés propios de quien se observa, imagen confusa y borrosa, en el cuadro de las cosas pasadas, me veo jugando en la caleta con otros chicos de mi edad. Poco más o menos, aquello era para mí la vida entera, más aún la vida normal de nuestras privilegiadas especies. Y los que no vivían como yo, me parecían seres excepcionales del mundo linaje, pues en mi infantil inocencia y desconocimiento del mundo, yo tenía la creencia de que el hombre había sido criado para la mar, habiéndole asignado la providencia como supremo ejercicio de su cuerpo, la natación y como constante empleo de su espíritu el buscar y coger cangrejos, ya para arrancarles y vender sus estimadas bocas, que llaman de la isla, ya para la propia satisfacción y regalo, mezclando así lo agradable con lo útil. A mí me gusta el flamenco, el fandango y la jarana. El fandango y la jarana, a mí me gusta el flamenco. Ole, 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 ole. A mí me gusta el flamenco, el fandango y la jarana. El fandango y la jarana, y no me puedo aguantar. Ole, 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 ole. Y no me puedo aguantar cuando escucho sevillana. Se canta como se siente, se baila como se siente, y llega lo más profundo, esta sevillana nuestra, que son las mejores del mundo. Para cantar sevillana lo único que hace falta, lo único que hace falta para cantar sevillana, ole, 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 para cantar sevillana lo único que hace falta, lo único que hace falta, sentirse muy sevillana.
guitarra, se raja la guitarra, desde la prima al bordón, ole, 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 desde la prima al bordón, se raja la guitarra, se raja la guitarra, y para darle sabor, ole, 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 y para darle sabor, se acompaña con la palma, se canta como se siente, se baila como se siente, y llega lo más profundo, esta Sevilla la nuestra, que son las mejores del mundo. Si quiere darle buen son, con un tambor de rocío, con un tambor de rocío, si quiere darle buen son, ole, 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 si quiere darle buen son, con un tambor de rocío, con un tambor de rocío, si quiere darle alegría, ole, 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 si quiere darle alegría, con la flauta y los palillos, se canta como se siente, se baila como se siente, y llega lo más profundo, esta Sevilla la nuestra, que son las mejores del mundo. Esta canción se llamó El Fandango y la Jarana, de los Hermanos Reyes. Esto es algo más reciente, es de 1970, pero quise un poco representar aquellos sonidos de las palmas y las voces que hay en alguna región de España, que eso es algo que ha venido de tradición en tradición musical. Bueno, pues estábamos leyendo a Gabriel de Araceli, que es el personaje principal de Trafalgar, de la novela de Benito Pérez Galdós, que como ustedes están escuchando, tiene un lenguaje muy peculiar. Obviamente habla de una persona instruida, supongo, de forma autónoma, un aprendizaje propio. Entonces, quizá este lenguaje en ocasiones rebuscado, florido, dándole vuelta a las ideas, es parte de esta personalidad de Gabriel Araceli. Bueno, pues vamos a continuar con más de la lectura de Trafalgar. Vamos a continuar. Leamos el capítulo 9. Octubre era el mes y 18 el día. De esta fecha no me queda duda, porque el día siguiente salió la escuadra. Nos levantamos muy temprano y fuimos al muelle, donde nos esperaba un bote que nos condujo a bordo. Figúrense ustedes cuál sería mi estupor. ¿Qué digo estupor? Mi entusiasmo, mi enajenación, cuando me vi cerca del Santísima Trinidad, el mayor barco del mundo, aquel alcázar de madera que, visto de lejos, se representaba en mi imaginación como una fábrica portentosa, sobrenatural, único, monstruo digno de la majestad de los mares. Cuando nuestro bote pasaba junto a un navío, yo le examiné con cierto religioso asombro, admirado de ver tan grandes cascos que me parecían tan pequeños desde la muralla. En otras ocasiones me parecían más chicos de lo que mi fantasía los había forjado. El inquieto entusiasmo de que estaba poseído me expuso a caer al agua, cuando contemplaba con arrobamiento un figurón de proa, objeto que más que otro alguno fascinaba mi atención. Por fin llegamos al Trinidad. A medida que nos acercábamos, las formas de aquel coloso iban aumentando, y cuando la lancha se puso al costado, confundía en el espacio de mar, donde se proyectaba cual en negro y horrible cristal, la sombra del navío, cuando vi cómo se sumergía el inmóvil casco en el agua sombría que azotaba suavemente los costados, cuando alcé la vista y vi las 3 filas de cañones asomando sus bocas amenazadoras por las portas. Mi entusiasmo se trocó en miedo, púseme pálido y quedé sin movimiento, asido al brazo de mi amo. Pero en cuanto subimos y me hallé sobre cubierta, se me ensanchó el corazón. La airosa y altísima arboladura, la animación del alcázar, la vista del cielo y la bahía, el admirable orden de cuantos objetos ocupaban la cubierta,
desde los colles puestos en fila sobre la obra muerta, hasta los cabrestantes, bombas, mangas, escotillas, la variedad de uniformes, todo, en fin, me suspendió, de tal modo que por un buen rato estuve absorto en la contemplación de la hermosa máquina, sin acordarme de nada más. Bueno, tenemos que esto es una de las descripciones de uno de las grandes embarcaciones en ese momento, que era el Santísima Trinidad, pero de alguna forma también va mostrando esta poca profesionalización de las personas que iban a bordo. El amo de Graviel era una persona ya entrada en unos 60 años, el cual se llamaba Don Alonso Gutiérrez de Cisniega, que fue en algún momento tuvo gran habilidades en alta mar, pero con el paso del tiempo devino y estaba un poco en la quiebra, porque a muchos militares no se les había pagado, no se les había indemnizado. La corona española no les había indemnizado lo que merecían por pelear a favor de la corona, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que esta invitación a cualquier persona que quisiera abordar aquellas embarcaciones, pues era el inicio de una de las grandes catástrofes marinas que tuvo España. Bien, vamos a continuar con la lectura. Vamos ahora con una parte de la batalla. Vamos a leer esta narración, que es una descripción muy agradable, muy precisa sobre la batalla. Capítulo 11. Un navío de la retaguardia disparó el primer tiro contra el Royal Sovereign, que mandaba a Collingwood, mientras trababa combate con el Santa Ana. El Victory se dirigió contra nosotros. En el Trinidad todos demostrábamos gran ansiedad por comenzar el fuego, pero nuestro comandante esperaba el momento más favorable, como si unos navíos se lo comunicaran a los otros, cual piezas pirotécnicas enlazadas por una mecha común. El fuego se corrió desde el Santa Ana hasta los dos extremos de la línea. El Victory atacó primero al francés, rechazado por vino a quedar frente a nuestro costado por Barlovento. El momento terrible había llegado. 100 voces dijeron «fuego», repitiendo como un eco infernal la del comandante, y la de la andanada lanzó 50 proyectiles sobre el navío inglés. Por un instante el humo me quitó la vista del enemigo, pero ciego de coraje, se venía sobre nosotros viento en popa. Al llegar a tiro de fusil, orzó y nos descargó su andanada. En el tiempo que medio descargó su andanada, en el tiempo hubo uno que otro disparo. La tripulación, que había podido observar el daño hecho al enemigo, redobló su entusiasmo. Los cañones se servían con presteza, aunque no sin cierto entorpecimiento. Hijo de la poca práctica de algunos cabos de cañón, Marcial hubiera tomado por su cuenta de buena gana la empresa de servir una de las piezas de cubierta, pero su cuerpo mutilado no era capaz de responder al heroísmo de su alma. Se contentaba con vigilar el servicio de la cartuchería y con su voz y con su gesto alentaba a los que servían las piezas. El Bucentauro, que estaba a nuestra popa, hacía fuego igualmente sobre el Victory y el Temerary, otro poderoso navío inglés. Parecía que el navío de Nelson iba a caer en nuestro poder, porque la artillería del Trinidad le había destrozado el aparejo, y vimos con orgullo que perdía su palo de mesana. En el ardor de aquel primer encuentro, apenas advertí que algunos de nuestros marineros caían heridos o muertos. Yo, puesto en el lugar donde creía estorbar menos, no cesaba de contemplar al comandante, que mandaba desde el alcázar con serenidad heroica, y me admiraba de ver mi amo con menos calma, pero con más entusiasmo,
alentando a los oficiales y marineros con su ronca vocecilla. Ah, dije yo para mí, si te vi ahora, doña Francisca. Confesaré que yo tenía momentos de un miedo terrible, en que me hubiera escondido nada menos que el mismo fondo de la bodega, y otros de cierto delirante arrojo en que me arriesgaba a ver desde los sitios de mayor peligro aquel gran espectáculo. Pero dejando a un lado mi humilde persona, voy a narrar el momento más terrible de nuestra lucha con el Victory. El Trinidad le destrozaba con mucha fortuna, cuando el Temerary, ejecutando una habilísima maniobra, se interpuso entre los dos combatientes, salvando a su compañero de nuestras balas. Enseguida se dirigió a cortar la línea por la popa del Trinidad, y como el Bucentauro, durante el fuego, se había estrechado contra éste hasta el punto de tocarse los penoles, resultó un gran claro por donde se precipitó el Temerary, que viró prontamente y colocándose a nuestra aleta de babor, nos disparó por aquel costado, hasta entonces ileso. Al mismo tiempo el Neptuno, otro poderoso navío inglés, colocase donde antes estaba el Victory. Este se sotaventó, de modo que en un momento el Trinidad se encontró rodeado de enemigos que le acribillaban por todos lados. Esta es una de las descripciones de Trafalgar, de Gabriel Alicia, y vamos ahora despidiéndonos. Espero les haya gustado el programa. Vamos a tener, recuerden, si gustan comunicarse con nosotros, ahí están los medios, puede ser por SAWAC Radio, o también a través de nuestras cuentas de Facebook o Twitter. En Twitter nuestra cuenta es @libro_música y en Facebook estamos como el libro y la música. Bueno, nos vamos a despedir con el último párrafo de la novela de Benito Pérez Galdós, Trafalgar, el cual invita a la lectura de sus siguientes novelas de esta obra, que se conoce en general como episodios nacionales. Mi propósito era inquebrantable. Sin perder tiempo salí de Medina Sidonia, decidido a no servir ni a aquella casa ni en la de Béjar. Después de reflexionar un poco, determiné ir a Cádiz para desde allí trasladarme a Madrid. Así lo hice, venciendo los halagos de doña Flora, que trató de atarme con una cadena formada de las marchitas rosas de su amor, y desde aquel día, cuántas cosas me han pasado dignas de ser referidas. Mi destino que ya me había llevado a Trafalgar, mi destino que ya me había llevado a otras partes. Llévome después a otros escenarios gloriosos o menguados, pero todos dignos de memoria. ¿Queréis saber de mi vida entera? Pues aguardad un poco y os diré más en otro libro. Madrid, enero-febrero de 1873. Gracias por su escucha. Nos vemos la siguiente semana. En la voz, Antonio Ramírez. Excelente inicio de semana. Esto fue El libro y la música. Gracias por escucharnos. Te esperamos en nuestro siguiente programa, como siempre, con los oídos y las mentes totalmente abiertas. Hasta pronto. SAWAC Radio, Veritas Audire, presentó